de lo que es la consejería, ¿ya? Como psicólogo tengo 25 más 30 años de experiencia, tengo estudios de magíster en psicología clínica y terapia familiar, pero la perspectiva bíblica que me dio el Southwestern cambió mi visión tanto de la consejería como del matrimonio. Entonces me di cuenta de que los fundamentos filosóficos o los fundamentos doctrinales del matrimonio en términos bíblicos y de la salud emocional son absolutamente distintos del mundo de la psicología al mundo de la Biblia, ¿ya? Eso por una parte. Por otra parte, nosotros necesitamos tener una medida de estabilidad emocional y estabilidad relacional. Cuando digo medida, me refiero a un termómetro. Uno sabe que si se pasa de cierta temperatura hacia arriba, tiene fiebre. Y si tiene cierta temperatura hacia abajo, estamos complicados, posiblemente tiene la presión baja o tiene algún problema en todo el sistema. Necesitamos médicos. Entonces, pero en términos en la psicología no hay un termómetro. El termómetro en psicología es si tú te sientes feliz, está todo bien, ¿ya? Si a ti te hace bien, mi cuerpo, mi decisión, es parte del... Oh, wow. Se enojó. No se quebró nada. Ese del mi cuerpo, mi decisión es parte de lo que el mundo plantea respecto a la salud y a la relación matrimonial. Buenas tardes. ¿Y así terminamos entonces? No. No. Sí. Estamos recién comenzando. Ya, entonces, uno es de ustedes y el otro me lo devuelven. ¿Ya? ¿En español? Ok. No quiere gastar inglés. No, eso sí, para aquí. Ok. Entonces, estoy haciendo la introducción solamente. El mundo dice, si tú eres feliz, está todo bien, ¿ya? Entonces, inclusive este dicho de mi cuerpo, mi decisión, está muy, muy metido entre los jóvenes. Y como yo tengo hijos jóvenes, a veces me dicen, papá, deja de hacer eso, porque los adolescentes y los jóvenes tienden a corregirlos bastante. Entonces yo, en son de broma, les digo, mi cuerpo, mi decisión. Cuando en realidad es una broma, no es que sea así, ¿ya? Pero mi cuerpo, mi decisión es una estupidez que el mundo usa y que lamentablemente en ciertas iglesias aún ha entrado. Y la felicidad como motor de vida y de nuestras relaciones también está muy, muy presente. Otra cosa que está muy, muy presente es que, por lo tanto, esto es, si mi felicidad es mi motivo de vida. Si yo no soy feliz junto a mi cónyuge, entonces yo me divorcio y busco la felicidad en otra persona. Porque también el amor no conoce sexo. Son estupideces, literalmente, que el mundo está enseñando, ¿ya? Y que las canciones están recogiendo. Los conceptos como autoestima están muy presentes también. O sea, tú tienes que construir la autoestima de tu pareja, ¿ya? Y cuando yo estoy diciendo que tú tienes que construir la autoestima de tu pareja, eso es una mentira, ¿ya? Cuando te digo que tú tienes que procurar tu felicidad en tu matrimonio, también es una mentira, ¿ya? Pero están tan metidos en nuestro quehacer como consejeros, como psicólogos y en el mundo de iglesia, que nosotros lo creemos como bíblico, ¿ya? Tú tienes que ser feliz junto a tu esposa, ¿ya?
Y este librito es un resumen de todo lo que aprendí en el Southwestern, ¿ya? Es un resumen de todo lo que aprendí. Son, como dice aquí, el matrimonio como adoración, ¿ya? Y son 30 reflexiones, son 30 días para honrar a Dios en el pacto conyugal. Y fíjense, si se dan vuelta la página, la contratapa, dice, no me casé para ser feliz. Comienza diciendo, me casé para adorar a Dios junto a alguien más. ¿Ya? Y ahí ya le da el encuadre de lo que es esta charla y de lo que es nuestro matrimonio. Yo no me casé, hoy día lo entiendo, ¿ya? Pero cuando me casé, yo me casé para ser feliz, ¿ya? Junto a la morenita que está allá. Y si la morenita que no está allá no me hacía feliz, pues no me buscaría a alguien más que me hiciera feliz. Hoy día entiendo que a raíz de eso, la raíz de eso es el fracaso matrimonial, ¿ya? Si nosotros tenemos la perspectiva cristiana correcta, nos damos cuenta de que yo soy un adorador, mi esposa es una adoradora, y que yo me casé para adorar junto a alguien a nuestro Dios, ¿ya? Me casé para adorar, ¿ya? Eso derriba muchos paradigmas que tienen que ver con la felicidad. Después continúa diciendo, el matrimonio no es un contrato no es un contrato emocional, sino un pacto de adoración. En un mundo que promueve el ego, la autoayuda y la satisfacción personal, este devocional diario te lleva de regreso al corazón del diseño de Dios. Rendirle culto a través del amor fiel, la humildad mutua, el perdón sincero y la justicia que restaura. ¿Ya? Ahora, cuando yo estoy planteando esto de que la felicidad en mi matrimonio no es el propósito de mi relación, sino la adoración, lo estoy hablando en el contexto de Cristo, de la Biblia. Somos cristianos y adoramos al Dios vivo. Ese es el contexto, ¿ya? Pero es tan complicado barrer con esta idea de que entonces usted está pretendiendo que yo sea una amargada toda la vida de mi matrimonio. No, el tema es que si yo tengo como objetivo junto a mi cónyuge que Dios sea mi Dios y que la adoración sea el centro, la felicidad me sigue, ¿ya? Pero si yo sigo a la felicidad termina siendo un ídolo, ¿ya? Que reemplaza a mi Dios. Y mi felicidad termina siendo mi Dios. Y la felicidad no se encuentra delante de nosotros, se encuentra detrás de nosotros. Cuando a quien perseguimos es honrar a Dios, ¿ya? Y entonces implica un cambio de chip, ¿ya? Un cambio de chip. En términos bíblicos, un arrepentimiento. Que arrepentimiento es cambiar la forma de pensar. Bueno, durante 30 días serán guiados a reconocer a Dios como el centro del matrimonio, vivir el perdón como un río. Fíjense, aquí se hace lo que yo digo. Aquí se hace lo que yo digo. Cuando yo hago esa construcción, aquí se hace lo que yo digo. Y me enojo con mi esposa y caigo en la violencia física, verbal o manipuladora. Estoy tratando que ella me trate como un Dios y se rinda a mí, ¿ya? Porque aquí se hace lo que yo digo. Y aquí es como decirle, alto. Aquí se hace lo que el Señor dice, ¿ya? Y lo que debo aprender del Señor Jesús es lo que Él dijo. A ver, ¿qué aprendemos? Humildad y mansedumbre. Hay dos formas de hacer las cosas. A la manera de Dios
y a mi manera. Si la haces a tu manera, estás siendo orgulloso. Si la haces a la manera de Dios, estás siendo humilde. La mansedumbre, por otro lado, es como, no sé si ustedes tienen un perro grande, que son más grandes, que son de mis sueños. En casa me dejaron tener un perro y llegó un perrito chico así. Pero yo quiero uno grande, que ladre, que sea perro. Porque cuando niño yo tenía uno de esos, uno grandote. Pero era manso. Yo me podía subir encima, montarme como si fuera un caballo y andar encima de mi perro cuando tenía 3, 4 años de edad. Y el perro era manso. ¿Por qué? Porque tenía la capacidad de hacerme daño. Y a pesar de que yo lo molestara y me subiera encima, él me cuidaba. Esa es una característica de nuestra relación matrimonial. La mansedumbre del uno con el otro. Y esa era la mansedumbre también que debemos imitar, la del Señor Jesús. ¿Ya? Aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Ya? Entonces, el matrimonio, ¿quién debe ser el centro? No el otro. ¿Qué autoestima debo construir? No la estima de mi esposa, ni la estima mía. Quien debo construir es que mi esposa y yo aprendamos a estimar más a Dios. Si tú aprendes a estimar a Dios, la autoestima viene solita. ¿Por qué? Porque yo soy, fíjese, hijo del Señor. El Dios es mi Padre, el creador del cielo y de la tierra. Él cuida de mí, Él me guarda, Él me dio su espíritu, Él me guía, Él me dio su palabra. Él me escribió un libro para que yo lo entendiera. ¿Y para qué? Para que prosperara en mi vida. Ese es mi Padre. Ok, si yo estimo a Dios, no tengo problemas de autoestima. ¿Ya? Los problemas de autoestima que tengamos son historias de victimismos. ¿Ya? Superan lo que a mí me hicieron cuando yo era niño. Ustedes me entenderían. ¿Ya? Tú estás poniendo tu punto de vida, de historia, en un momento de tu vida que no es la cruz de Cristo. Y al no ser la cruz de Cristo, estás llevando a idolatrar ese momento de tu historia. Yo siempre doy el ejemplo de la niña violada. La niña violada, si llegó a Cristo, ¿dónde está? Bueno, el Señor la sanó. No. El Señor la crucificó. Y la niña violada tiene una nueva historia. La niña resucitada. Y el Espíritu del Señor habita en ella. Y su vida está motivada no por lo que le pasó cuando niña, sino que si lo aprendiera y lo asumiera, está motivada por el Cristo resucitado. El poder que actúa en Cristo resucitándolo de los muertos es el mismo poder que actúa en mí. Ese poder tengo. Pero yo elijo qué punto yo colocar en la historia. ¿Ya? Bueno, y esto pasa por poner a Dios como el centro. Vivir perdón como un río. Y es otra mentira que tenemos. ¿Cómo es vivir perdón como un río? Esta metáfora la uso de esta manera. Dios me perdonó en Cristo por su muerte y su resurrección. A todo esto. Nótese que en todas mis exposiciones, si es que me van a escuchar otra vez, siempre voy a hablar no solo de la muerte de Cristo, sino de la resurrección. Siempre. Porque sin la resurrección, la muerte de Cristo es vana. Y la razón de por qué yo soy justificado, según Romanos 4:25, es por la resurrección de Cristo. Ya, es un versículo. Ya, pero el asunto es que yo soy perdonado por la muerte y resurrección de Cristo. Y el
perdón que Dios me ha dado creó en mí la capacidad para perdonar a otro. Sido perdonado. Y sido perdonado, Dios por su Espíritu Santo me dio la capacidad para perdonar a otro. Así es, como un río que viene de acá y puedo aplicar a otro. Y el perdón que he recibido se lo puedo dar a otros. ¿Ya? ¿Cuál es la mentira que encontramos en la psicología y que nosotros la creemos y que inclusive la pueden escuchar como enseñanza en las iglesias? Tienes que perdonarte a ti mismo. ¿Han escuchado eso? Esa es una mentira. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo he recibido el perdón. ¿Qué debo ser yo ahora? Un adorador. Pero si yo caigo en la trampa del enemigo, que me dice, no, es que tú tienes que perdonarte a ti mismo, me centro en mí y me pongo yo como superior a Dios. ¿Ya? Y en vez de decir, olvídate de esa tontera, adora a Dios por el perdón que has recibido en Cristo. Y tú solo entonces dices, ay, levanto mis manos en adoración. ¿Ya? Y adoras por el perdón. ¿Ya? Disfrutas del Señor y de su presencia. Pero como dije al principio, te ha perdonado, puedes perdonar a otro. Y una de las cosas que me he dado cuenta es que en el matrimonio la falta de perdón está muy presente. Y entonces es como desafiar a los hermanos. Perdónense. Así como Dios los perdonó en Cristo. Es terrible. ¿Ya? La razón de por qué perdonas al otro es porque Dios los perdonó en Cristo. Ahora, debo dejar algo en claro. Si hay violencia en tu casa, si tu esposo te golpea, o si tu esposa peca de otras maneras, el perdón no implica reconciliación. ¿Ya? El perdón implica no guardar rencor contra el otro, no buscar venganza, pero no implica volver con el que me golpea. ¿Ya? Si me golpea mi esposa, si le contara, si me golpeara mi esposa y yo vuelvo donde ella, yo estoy teniendo un problema serio. ¿Ya? Yo estoy pecando contra mí mismo. ¿Ya? No me estoy asumiendo como victorioso en Cristo. Estoy diciendo, ¿y quién me va a dar de comer si ella trabaja en casa y yo no trabajo? ¿Qué voy a hacer? ¿Ya? Y todo estoy atrapado y estoy cayendo en un victimismo. ¿Ya? Bueno, después dice, priorizar a tu cónyuge por encima de toda otra relación, hablar la verdad en amor. Estas cosas se las estoy diciendo en amor o se las estoy diciendo porque es verdad. Cuando ustedes hablen con su esposo o esposa, el contexto que tienen que hablar, el encuadre, es en amor. ¿Ya? Yo te estoy diciendo porque te amo, te cuido. No quiero caer en la trampa de decirte algunas verdades. Nosotros los hombres tendemos a hacer eso. Decimos ciertas verdades y nos olvidamos que esas verdades tienen que estar dichas en amor. ¿Ya? Tenemos que decir la verdad, pero si lo hacemos en ausencia de amor, pecamos. Amamos, pero si nos quedamos callados y no decimos la verdad, pecamos. Tenemos que decir la verdad en amor. Ahora, una trampa también del enemigo. ¿Qué pasa si dejo de amar a mi esposa? Tienes que arrepentirte y volverla a amar. ¿Ya? ¿Arrepentirte de qué? De tu pecado, porque dejaste de amar a tu esposa, estás pecando. Tienes que volverla a amar. ¿Cómo? Eso no se maneja. No, sí. El amor es una actitud, y cuando hablo de actitud implica comportamiento amoroso, sentimiento amoroso y lenguaje amoroso, como un triángulo.
Y cuando yo agarro uno de esos lados, el amor se enciende de nuevo. Si me comporto amorosamente, hablo amorosamente, el sentimiento viene detrás. ¿Ya? Ahora, lo interesante es que el texto de que el esposo, que habla sobre amar a la mujer, es parte del marido. La mujer le complica esta parte, sujetarse al marido. La Biblia dice que el esposo ame a la mujer y la mujer no le resulta difícil amar al marido, lo ama, así le brota, ¿ya? Pero lo que le es difícil es sujetarse. Está como gotera en tiempo de lluvia. Gotera en tiempo de lluvia. Y entonces como la Biblia dice, bla, bla, bla. Entonces, caminar lleno del Espíritu, no de la carne. Este libro no está diseñado para salvar tu matrimonio. Oh, eso está feo lo que es este libro no está diseñado para salvar tu matrimonio. Está diseñado para adorarlo a Él. Y cuando Él es adorado, todo lo demás encuentra su lugar. Si tú tienes problemas matrimoniales, los problemas matrimoniales que tienes son problemas de adoración. Te los digo más claro, ¿no? Los problemas matrimoniales. Es que esta mujer no me entiende. Los problemas matrimoniales que tú tienes son problemas de adoración. Esto no quiere decir, o sea, que tengo que ayunar más. A lo mejor, yo sí, porque me siento con sobrepeso. Se hubiera 1 libra por año cada año que he estado acá en Gringolandia. Sí, necesito ayudar más. Ok, pero lo que más necesito, humillarme no delante de mi esposa, sino delante del Señor. Ya. Eso es la parte de atrás. Vámonos a la introducción. Y aquí empieza de inmediato, decimos en Chile, al hueso. Dice, la introducción. Este no es un libro más sobre cómo ser feliz en el matrimonio. Pero si yo vine a escuchar para ser feliz en el matrimonio, no. Este no es el libro indicado para ti. La introducción. Es una invitación a transformar tu relación de pareja en un altar de adoración. Cada día durante 30 jornadas serás guiado a mirar no hacia tus propias necesidades, ni hacia los errores de otro, sino hacia Dios, quien estableció el matrimonio como una expresión de su gloria. Está después del índice, justo después. Estos devocionales están diseñados para ser profundamente bíblicos. Ahí está, ¿la otra no está? Ya. Estos devocionales están diseñados para ser profundamente bíblicos, espiritualmente prácticos y relacionalmente transformadores. Cada uno tiene 3 versículos, una reflexión que te confrontará con la verdad en amor, una pregunta para meditar y una oración al Padre en el nombre de Jesús por medio del Espíritu Santo. Ya sea que estés recién casado atravesando una crisis o desees profundizar tu comunión con Dios y tu cónyuge, estos 30 días te llevarán por un camino de rendición, restauración y renovación. No porque tu matrimonio sea perfecto, sino porque Dios es digno de ser adorado también en tu relación más cercana. ¿Ya? Y si vimos, no vamos a ver el capítulo 1, pero porque ya vi algo del capítulo 1, lo que dije, la autoestima no salva el matrimonio. La estima que debe estar en el día 1 es
la estima de Dios como cimiento. ¿Ya? Pero nos vamos a saltar y fíjese, el día 2, página 4, felicidad o adoración. Y aquí uno de los grandes mitos que nos vende el mundo es que el propósito del matrimonio es hacernos feliz. Pero la Biblia revela que el propósito del matrimonio no es la felicidad, sino la adoración. Cuando el matrimonio tiene como meta principal la felicidad personal, inevitablemente colocamos al otro bajo presión. Hazme feliz, satisfázame, no me hagas sufrir. Esa carga es imposible de llevar. Nadie fue diseñado para llenar completamente al otro. Pero cuando el propósito es adorar a Dios, ambos cónyuges caminan mirando en la misma dirección, no uno al otro como fin, sino juntos hacia el Señor. ¿Ya? A todo esto, es importante esto. Yo tengo una meta. ¿Cuál es mi meta? ¿Ser feliz? ¿Está claro? No. Esa no es mi meta. Pero yo tenía esa meta. Entonces, ¿cuál es mi meta? Llegar a ser como Cristo. Esa es mi meta. ¿Y en el contexto de qué estamos hablando? Adorar al Señor. Entonces, camino hacia ella. Y las pequeñas decisiones, las grandes decisiones, tienen que ser avances, no hacia ser feliz, sino hacia transformarme en un adorador. Y aunque camine lento, aunque mi avance sea de centímetros, sin embargo, tengo que avanzar. Y si mi esposa está en el mismo caminar, a mi lado, avanzando de a poco, y a veces ella me empuja, y otras veces yo la empujo, pero los dos avanzamos, ¿ya? Y estamos caminando muy lento. A veces yo tengo que agarrarla y decirle, ya pues, y otras veces ella tiene que empujarme. ¿Para qué? Si se han dado cuenta, yo empecé allá y mi caminar era de centímetros ahora, pero estoy avanzando. Y si este avance es junto a ella, porque yo quiero ser un adorador, entonces caminando llego a la meta y la felicidad me sigue. ¿Ya? De eso se trata esto, porque lo que no es colocarnos nosotros en el centro, es colocar al Señor en el centro. ¿Ya? Y mientras más lo miremos a Él, su fidelidad, su gracia, su misericordia, somos transformados a la imagen del Hijo. Y ese es el propósito. ¿Ya? Ahora, un problema común que tenemos es cómo oramos de manera personal. ¿Cómo oramos? A ver, ¿cómo oras? No, le cuento a Dios de mis problemas. Ya. Ok, yo la gente con depresión le he dicho, ya, vas a hacer esto. Vas a orar, llorar, vas a hacer un berrinche, vas a decirle todo a Dios. Media hora si quieres. Pero después de esa media hora orando, llorando, quejándote, vas a tomar media hora más solo agradeciendo. ¿Eh? Pero ¿cómo? Si no tengo tantas cosas que agradecer, ¿no? Puedes agradecer porque respiras, puedes agradecer porque tienes manitos, las puedes levantar. Es una broma a mi hermana que le hago porque ella tiene
problemas y no puede levantar las manos, llega hasta acá nada más. Entonces yo le digo a ella, le daría muchas gracias a Dios si levantara las manos, ¿cierto? Y ella me dice que sí, ¿ya? Ok, pero yo no le doy gracias al Señor porque las puedo levantar, pero ella no las puede levantar, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene problemas. Y antes no podía caminar, ahora camina, ¿ya? Y entonces el asunto es que puedo dar gracias a Dios porque camino, porque puedo respirar, porque puedo levantar las manos. ¿Sabes qué? Yo tuve una infancia no muy buena con mi papá, pero puedo dar gracias a Dios porque me enseñó a abrochar los zapatos. Y lo único que me pudo haber enseñado es abrochar los zapatos y andar en bicicleta. ¡Wow! Señor, te doy gracias porque me di de un papá que me enseñó a abrochar los zapatos y andar en bicicleta. Y lo único que hizo, todo lo demás fue malo, supongo. Y las personas empiezan a recordar otros hechos que el papá hizo. Y empiezan a dar gracias por esas otras cosas. ¿Qué ocurre? Las acciones de gracias hacen que nuestro cerebro despierte cuestiones que podemos agradecer. Y lo mismo ocurre en el matrimonio. Porque tú puedes llegar a tu casa y quejarte y orar con Dios y decirle, es que el marido que me diste, es que la mujer que me diste, te equivocaste. ¿Ya? Y puedo decirle, quejarme. Y como todo es queja, mi cerebro se adapta a la queja y mi actitud frente a la vida es de queja y no son acciones de gracia. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Sea un adorador, aun cuando llore. Media hora de llanto, media hora de adoración. Y encuentre debajo de lo que sea las cosas por las cuales dar gracias. ¿Pregunta al respecto? Porque ya no nos queda mucho tiempo. Nos quedan 9 minutos. Aquí sí. Aquí yo debería hacer 2 cosas que no voy a hacer porque si no me voy a tomar mucho tiempo. Debería decirle, vamos a escribir, esta hubiera sido una tarea, vamos a escribir en esta parte nuestras quejas del matrimonio. Bla, bla, bla. 10 quejas. Y en esta otra parte, 10 acciones de gracia respecto a mi matrimonio. Y vamos a ir a caminar y vamos a decirle a Dios, Señor, mi matrimonio pasa esto, otro. Y vamos a hablar con Dios respecto a nuestro matrimonio y la queja que tenemos. Y después nos vamos a dar vuelta y le vamos a decir, pero te doy gracias, Señor. Por esto. Porque en ti hay victoria. Señor, yo sé que me he centrado, y acá un punto importante, en lo que Él está haciendo mal, pero no me he centrado en lo que está haciendo bien, ni tampoco me he centrado en lo que yo estoy haciendo mal. Y estoy echándole la culpa a Él nomás, o a ella. Señor, me arrepiento. Y entonces, la oración es muy, muy importante. Entonces, así llegamos al día 3. No me casé para ser amado. No me casé solo para ser amado. Y comienza diciendo la reflexión del día 3. Muchos entran al matrimonio con la expectativa de ser amados, valorados y servidos. Y aunque el amor mutuo es una parte esencial del pacto conyugal, el enfoque bíblico va mucho más allá. Me casé no solo para ser amado, sino para aprender a adorar. De nuevo, el matrimonio no es un fin en sí mismo, ni siquiera el amor humano que lo sostiene. Es un medio por el cual Dios forma verdaderos adoradores. Ya, nos saltamos al día 4. Y acá ya lo dije, no necesito perdonarme.
Y es una realidad. Acuérdense, el enemigo nos enseña, tienes que perdonar. No. Tienes que aceptar el perdón que viene de Dios. Adorar a Dios por el perdón. Porque si estás perdonado, estás aceptado, estás limpio, has nacido de nuevo, tienes una nueva mirada de la vida y tienes la opción de perdonar al otro. Durante un tiempo, cuando mi hijo era pequeño, tenía 4 años, mi padre se enojó conmigo mucho. Estuvo 5 años sin hablarme. ¿Ya? Y yo iba a la casa, no me abría la puerta, él era viudo en esa época. Y yo iba a la casa, mi esposa, que era mi ayuda, me decía, anda. Y yo, no quiero ir ya he ido muchas veces, anda igual. Yo iba de nuevo y no me abría la puerta, él estaba adentro. En un momento llego al hospital yo, enfermo, y ahí aparece mi padre, después de 5 años, y me dice, ya no peleemos más. Y yo le digo, yo no estaba peleando contigo, tú estabas peleando conmigo. Pero no se preocupe, papá, no peleemos más. ¿Ya? El asunto es que en ese periodo de 4 o 5 años que él estuvo sin hablarme, mi hijo, que ahora mi hijo mayor, me dice, papá, ¿y tu papá es cristiano? Y yo le digo, sí es cristiano. ¿Y entonces por qué no te perdona? Pregunta simple. Si tú tienes rencor contra alguien, estás pecando. ¿Ya? No tienes opción de guardar amargura contra ese alguien. Y tienes que soltarlo. Liberar el anhelo de venganza contra él. No guardar el dormitorio de la venganza en tu casa, porque se está pudriendo el muerto. ¿Ya? Y si tú me dices, es que no lo puedo perdonar, estás jugando a la víctima. Disculpen las palabras. ¿Ya? Pero es eso, porque el Espíritu Santo te ha dado el poder, la autoridad, y tienes la capacidad que viene de Él para perdonar. Y si no le crees, estás jugando a la víctima. ¿Ya? Estoy haciendo un poco sarcasmo por lo difícil del tema. Día 6. Ya, lo expliqué. El perdón como río, lo dije al comienzo de lo que hablamos. No necesito perdonarme a mí mismo, pero el perdón es como un río. El perdón viene para acá y voy para allá. ¿Y cómo es el perdón? El perdón que actúo es el mismo perdón que Dios me dio. Y nos saltamos al día 7 ahora. Fíjense, el día 7. El día 7, consolar como fuimos consolados. Ya somos todos más o menos mayores. ¿A quién se le murió el papá? ¿Y la mamá? ¿A quién se le murió la mamá? Ok. ¿Te consoló el Señor? Ok, con ese consuelo, pero por favor no le diga, te va a llegar un mejor papá. No. Sean sabios en la forma de consolar. Hay cosas, fíjense, es siempre esta estupidez que decimos cuando alguien se nos muere. Esto es que te va a llegar una bendición mayor. ¿Ya? Se murió un hijo, una señora, y le dice el otro tonto, le dice, te va a traer una gran bendición. ¿Qué nos importa la gran bendición cuando se nos muere un hijo? Las personas quedan locas, que no quedamos normales. Y esa es una tremenda bendición. ¿Cómo? ¿No quedamos normales en ser una tremenda bendición? Sí, porque tocamos la locura y podemos darnos cuenta de que aún de ahí Dios nos saca. Y yo sé que Él me consoló. Y con el consuelo que he recibido, yo puedo consolar a otros.
Y aquí un punto importante, hermano. El consuelo que tú recibiste no es para que te lo quedes. No es que para que te lo guardes. Es para consolar a otro. Y tener el valor del Espíritu del Señor de ir y tocar la puerta y usar el consuelo que Dios te ha dado para consolar a otro. Para que ese otro que el Señor consoló a través de ti, consuele a otro. Los procesos depresivos que vivimos en la vida tienen que asumirse como oportunidades de consuelo de Dios para que sirvamos a otros para consolarlos. ¿Ya? ¿Se me acabó el tiempo? Ya. Yo puse una alarma así. ¿Qué hora es? ¿No sonó mi alarma? Ya, 5 minutos más. Y acá el día 8. Sí. ¿Víctima o victorioso? Ya. Y acá con esto concluyo, digo. Podemos enfrentar la vida como que todo lo que he vivido. ¿Ya? Podemos enfrentarla así y hundirnos. ¿Ya? Y se nos murió un perrito. Entonces marca la vida de todo el perrito. ¿Te acuerdas de tu amado perro? ¿Ya? ¿Te acuerdas la tristeza? ¿Qué voy a hacer? A todo esto, aunque suena chiste. Mi hijo se casó. Yo le digo, che, ¿cuándo voy a tener nieto? No, olvídate. Pero tengo gatito, dice. Estúpido, más encima están castrados los gatos. Esa es lo que nos viene. No, yo quiero nietos, digo, no quiero gatos. Bueno, ¿qué ocurre? A la gente está teniendo perros, está teniendo gatos y están entregándole todo su amor y todo su cariño a los perros y a los gatos como si fueran hijos. Y el problema es que sufren procesos de duelo y que los llevan a depresiones, porque el negrito no era como cualquier otro perro. ¿Cómo se llama tu perrito? Petra. La Petra era tan diferente a todos los perros. No te rías, acuérdate que lloraste. Todo esto es como, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque estamos idolatrando relaciones que no son y no deben ser. Pero independiente de nuestro consuelo, viene del Señor. Y mi hermana, aunque la bromeo ahora, lloró por su perrito y recibió una palabra de Dios por su perrito. ¿Y qué te dijo el Señor, básicamente? Me dijo básicamente que no era Petra. Ella sintió el perro pasar por acá. Cuando se murió el perro, después a la semana, sintió pasar el perro. ¿Ya? Y entonces ella, Petra, y entonces es como sintió la voz del Señor, un demonio está haciendo pasar por tu perro. ¿Ya? Y entonces pero ¿cómo el Señor la consoló a través de eso? Sí, la estructuró para decirle la verdad en amor. Y recibió consuelo de un perrito que se murió. Bueno, el consuelo que yo he recibido es para consolar a otro, para que ese otro consuele a otro. Y el problema es que en nuestra sociedad esta cadena se corta. ¿Y qué hacemos? Nos llenamos de medicamentos para evitar el dolor. Nos metemos ansiolíticos y antidepresivos y todo lo demás. Bueno, como dijo la hermana, nuestro tiempo ha terminado.